Buenas noches a todos, Noches. bienvenidos. A ver si abrimos las camaritas, si les vemos las caras. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hola, Pato. Estamos con frío, ¿no? Bueno, No, horror el frío. bueno, muchas caritas que no conozco. Les doy la bienvenida nuevamente a todos los que se han acercado a esta propuesta. Me presento, para los que no me conocen, soy Flavia Catoni, la directora de la escuela, que, a ver, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, maestra. Genial, buenísimo. Tenía un cartelito, entonces no sabía si estaba bien la conexión. Eh, bueno, dentro de unos días estamos cumpliendo 21 años con nuestra escuela, así que prontito vamos a celebrar otro aniversario más. Hola Adri, Adriana de Mar del Plata. Hace mucho que no nos vemos. Hola Clau. Bueno, están Hola, apareciendo caritas Flavia. más conocidas. Ay, qué lindo verte. Bueno, y la propuesta de esta charla, no soy yo la protagonista, solo los estoy saludando mientras se van incorporando al grupo, van entrando más. Es presentarles a nuestra querida profe Silvana Almada, que está ya presente aquí en la sala y quien les va a comentar, les va a presentar esta propuesta que es nueva en la escuela, si bien la tenemos ahí como soñada desde hace bastante tiempo, pero bueno, de ese tiempo que necesitó madurar toda la idea, el proyecto. Es un proyecto realmente muy grande, muy hermoso, con un contenido valiosísimo que ya se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, que bueno, nos llevó su tiempo darle esta forma para poder presentárselos a ustedes, que es esta formación como fitoterapeutas en herbolaria china. Entonces, les presento sin más a la profe Silvana, para que ella se quede con el micrófono y les pueda contar acerca de esta formación. Les dejo un besito, voy a estar por acá escuchando con ustedes. Bueno, gracias, Flavia, como Gracias. siempre. Gracias, bienvenidos a todos, bienvenidas y bienvenidos a todos los que están aquí presentes y a los que los van a ver luego por diferido. Agradecidísima de esta oportunidad de compartir este espacio, de que nos regalen este tiempo para escuchar esta propuesta. Escuela, agradecida con Flavia, agradecidas con la vida. De eso se trata. Bien, bienvenidas a este espacio, bienvenidos. No sé si tienen alguna pregunta puntual o quieren que comencemos a charlar. ¿Tienen alguna pregunta específica? No, no. No, por ahora no. Vamos bien. Bueno, bien. Como decía Flavia, esta formación hace mucho tiempo que la venimos conversando, que la venimos gestando, porque es un desafío poder integrar en una formación que tenga una duración que no sea tan extensa, pero que no por eso pierda la profundidad de los contenidos que necesitamos para ser fitoterapeutas en medicina tradicional china.
Y esta formación tiene en ella una síntesis de casi 15 años de experiencia en mi camino, de entender, estudiar, comprender, digerir, metabolizar la medicina tradicional china, ¿no? Que es tan compleja, pero cuando uno empieza a manejar estos conceptos desde un lugar orgánico, desde un lugar de entendimiento y vivencia, se hace más sencillo. Esta formación tiene como por objetivo acercarles 3 aspectos en el proceso. Todos son aspectos que tienen como propósito el proceso de aprendizaje y comprensión, desde lo intelectual y desde lo vivencial. La idea es como un saber y un sabor en el proceso de la formación, ese es el objetivo, enfocado a las plantas medicinales desde la mirada de la medicina tradicional china y su aspecto de diagnóstico. ¿Alguien tiene por favor los micrófonos? Porque después va a quedar ruidito en la grabación y no se va a escuchar bien. Yo les voy contando y cuando me necesiten preguntar algo, compartir algo, ahí me interrumpen, ¿sí? Ahí no hay problema. Entonces, ¿qué tiene esta formación? Por un lado vamos a estudiar las teorías fundamentales de la medicina tradicional china. Seguramente ya han visto el programa y si no está el programa a su disposición, donde vamos a hablar de estas cuestiones que los que estamos en este camino por las distintas disciplinas o herramientas que nos brinda la medicina tradicional china hemos sentido y hemos estudiado, algunas personas no, y el desafío está en que todo el mundo pueda entenderlo y todo el mundo pueda avanzar en ese proceso de aprendizaje desde una manera bien concreta y una manera profunda y a su vez con una dinámica en la enseñanza y en la forma de aprender y estudiar con la práctica, con la integración de los contenidos, poder ir sintetizando estos conceptos para sacarlos de teoría y poder llevarlos al campo de la práctica. Entonces poder mirar a la otra desde un chi, poder entender un movimiento patológico o fisiológico desde un yin y yang, desde un movimiento de relación madre-hijo o abuelo-nieto de los 5 elementos, desde la conexión de la fase de las pasiones con la sintomatología y la vinculación fisiológica de un órgano, y cómo nosotros podemos a través de eso entender esas manifestaciones clínicas de signos, de síntomas, cómo los podemos integrar en síndromes, y en base a eso poder hacer un avance y una devolución en cuanto al protocolo fitoterapéutico que vamos a tener que prescribir, el cual nunca va a ser estático y que siempre va a ir acompañando esa dinámica de esa etiopatogenia de un proceso, ¿verdad? Entonces, es decir, uno va acompañando el proceso con el ajuste de las fórmulas en la medida de lo que se va necesitando. Siempre el objetivo es de la herbolaria china, de la fitoterapia china, el objetivo siempre es de la medicina tradicional china, no es combatir, sino es resolver. No es atacar, sino es equilibrar. No es fuerza, sino es fluidez y movimiento energético para restablecer un equilibrio. Entonces el proceso va a ser así. Y todo proceso de sanación a su vez implica una crisis curativa. Por lo tanto, como fitoterapeuta también tenemos que tener herramientas para atender esos signos y síntomas complementarios desde una mirada de un botiquín para ir acompañando el proceso que el mismo proceso de sanación o de restauración del equilibrio va a ir llevando a la persona, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es mirar las plantas así, como seres vivos, estudiando desde a dónde nace, qué clima necesita, cuándo se recolecta, cómo se conserva, qué parte se usa, cuáles son sus nombres en toda la región en la que nosotros estamos, cuál es su nombre botánico para no tener confusiones, cuáles son sus principios activos y qué hace cada principio activo, es decir, si dice que tiene treptenos, qué hacen los treptenos, dice que tiene mucílagos, qué hacen los mucílagos de esa planta, entender su ADN, ¿se entiende? Entender su profunda raíz de servicio y de aporte a la salud. Y a su vez el uso de esas plantas en la contención cotidiana y el uso de esas plantas en todo lo que tiene que ver con los usos externos, y luego el segundo gran capítulo del estudio de la planta, que es la mirada de la medicina tradicional china sobre esa planta. Es decir,
qué acción tiene, qué tropismo, es decir, en qué zona del cuerpo va a afectar, qué órganos, qué cúpula. Para eso tenemos que entender que la madera con qué vincula en el cuerpo, dónde va a manifestar sus procesos de desarmonía un hígado y una vesícula biliar, que no queda solo en su propio equilibrio o no interno, sino que eso se va a ir expresando a lo largo de un circuito de meridianos, a lo largo de conexiones vinculares energéticas de estructuras del cuerpo con cada uno de los elementos, y esa forma de vincularse también tiene un movimiento determinado, un movimiento por la ley de la generación, un movimiento por la ley del control, ¿no? Por la ley de oposición, de la ley de contradominancia. Entonces, todo eso lo tenemos que comprender, tenemos que entender este proceso constante que se va a hacer. Entonces vamos a estudiar también las plantas desde ese enfoque, el tropismo, qué órganos, qué movimientos, si asciende, si desciende, si es centrífuga, si es centrípeta, si es una planta que tiene naturaleza fría, caliente, neutra, ¿no? Si tiene, qué sabor tiene, porque en función a eso vamos a ir generando y combinando las fórmulas. Las vamos a estudiar todas por separadas, pero a su vez luego las vamos a empezar a integrar por energía, por tropismo, porque el conocimiento es tan extenso, cada planta tiene su propia ficha, en donde se detalla todo esto que les estoy contando, y entonces uno es tanto el conocimiento, es tanto el movimiento de información, que luego vamos a ir haciendo nosotros todos juntos un proceso de sintetización de ese conocimiento de manera de ordenarlo energéticamente en nuestra mente y de ordenarlo operativamente para el trabajo posterior como fitoterapeuta, ¿verdad? Entonces una de las cosas que vamos a ir construyendo a lo largo de la formación es cuadros, reseñas, estructuras que están hechas en función a mi experiencia en el proceso de aprendizaje de todas las plantas que vamos a estudiar, y que es necesario poder sintetizarlas de ahí, porque si no, ahí uno construye una estructura, ¿sí? Una estructura terapéutica a partir de la cual se puede cernir para hacer el proceso de dietar. De cada planta, además, las vamos a luego también ver y las vamos a empezar a agrupar, no solo las vamos a agrupar por energía, por color, por tropismo, pero después también las vamos a agrupar por sistemas, y vamos a aprender a ver cómo hay grandes plantas que resuelven muchas cosas, y que son las grandes plantas que nunca, digamos que siempre nos tienen que acompañar, ¿no? A las cuales uno luego le va a complementar otras plantas que por supuesto son todas valiosísimas, en donde uno va a dar un efecto de sinergia. Entonces vamos a ver las leyes de compatibilidad o no de las plantas, qué plantas se vinculan entre sí, se potencian, qué plantas se neutralizan, qué partes se neutralizan. Entonces también eso es interesante cuando uno quiere por ahí prescribir una planta interesante para un proceso patológico y que resulta de que la persona tiene características que no es muy compatible con esa planta. Entonces, ¿cómo hago yo para neutralizar o minimizar esa parte no compatible de la planta y la pueda utilizar con otra planta a la cual le voy a sumar? Entonces vamos a ir construyendo fórmulas, vamos a aprender a hacer prescripciones de fórmulas, vamos a estudiar las plantas y vamos a aprender a combinarlas, y cómo las combinamos para los procesos y cómo las vamos a ir ajustando para cada uno de los procesos. También en el camino vamos a construir la anamnesis, vamos a aprender a hacer la anamnesis, la ficha clínica del paciente, del consultante, donde vamos a armar varias estructuras. Esa ficha tiene datos típicos de cualquier ficha clínica, en cuanto a los datos de la persona, en cuanto a al historial médico, los antecedentes, la medicación, etc. Y luego una serie de interrogantes que usamos en medicina tradicional china para clasificar los síntomas en elementos y en energías. Entonces uno va haciendo determinadas preguntas, como por ejemplo, cuántas veces va a orinar de noche si orina, cómo es la materia fecal, cómo duerme, si tiene insomnio o no, si tiene contacto con la naturaleza, cómo es su régimen de alimentación, distintos aspectos, si tiene tendencia al calor o al frío, si tiene preferencia por bebidas calientes o frías. Son una serie de preguntas que hacemos para ayudarnos a orientar en qué elementos se está presentando este proceso de desarmonía, que nunca es en uno, pero que tampoco es en tantos, porque lo que vamos a aprender a ver es que somos como, cuando estamos en un proceso, en la vida somos un ser vivo, como la metáfora de un árbol que siempre yo comparto cuando hablo de esto, ¿no? Que tiene una raíz común. El proceso de desarmonía también es así, que tiene una raíz común, un tronco común, y que luego se va bifurcando en ramas, hojas, frutas, frutos, que esas van a ir siendo las manifestaciones de ese proceso de desarmonía que yo voy a estar
sintetizando. De repente cuando en un cuadro una persona me dice que tiene migrañas frontales, que tiene tendencia a tener cosas atragantadas en la garganta, que siente que vive desde el rencor o desde la ira, que tiene tendencia a tener rigidez en el cuerpo, está hablando que hay muchos síntomas que a lo mejor lo podríamos clasificar en distintos rótulos, pero que en realidad forman parte de un síndrome que tiene que ver con una desarmonía que vamos a investigar en función del relevamiento de datos relacionado con la madera. Entonces yo ahí, más allá de atender los síntomas puntuales de la migraña, de la contractura muscular, voy a buscar una formularia que me permita atender la causa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aprender a atender los síntomas y a atender la causa. Y en un proceso dinámico, no estático, porque el reequilibrio de la salud no es instantáneo, la fitoterapia no es alopatía, es proceso. Entonces, ese proceso se va a ir construyendo. Entonces uno va haciendo bloques de tratamiento que los vamos a ir modificando y que ninguna persona es única. No, las plantas no son para todas las personas, ¿sí? La persona tiene características y está apta para determinadas energías, ¿sí? Entonces, una cúrcuma no es buena para todo el mundo, un romero no es bueno para todo el mundo, y eso no implica que la planta sea mala o haga mal, es que la vibración energética, la constitución biológica de la planta es incompatible con condiciones que la persona puede estar teniendo a nivel físico, a nivel emocional, etc. Entonces tenemos que aprender a entender eso. Nosotros tenemos que aprender a hacer una alquimia entre el ser en su estado energético en el que está frente a mí y la combinación de hierbas que voy a usar para que entrecruce con esa energía de ese ser y empiece a tejer un proceso de sanación y de autorreequilibrio, ¿sí? Es decir, nosotros lo que vamos a dar con la fitoterapia no es una medicina que saque y tac, y que corte y tire, que tape y saque, que calme, sino que vamos a dar una medicina y una energía que va a introducirse en un ser vivo y va a ser un proceso, ¿sí? Y ese proceso seguramente va a estar acompañado de crisis curativas en algunos momentos. Como le dije recién, hay que aprender también a experimentarlo. Vamos a aprender cómo usar la medicina, cómo se hacen las tinturas, cómo se hacen las infusiones, cómo se combinan, cómo se usan en emplasto, en las distintas formas, las más usuales y las más comunes. Vamos también a vivenciar el proceso de la toma de la medicina. Cada uno de ustedes van a hacer una ficha anamnesis y juntos vamos a prescribir, aunque todavía en ese momento no conozcan todas las hierbas, vamos a prescribir las hierbas que van a tomar y van a hacer su propia bitácora de experiencia en cuanto a su propio proceso en relación a las hierbas que van a ir tomando. Luego, cuando finalice la formación y en el proceso que ustedes vayan vivenciando, van a ir experimentando desde lo físico, bioenergético, emocional, mental y espiritual el proceso biológico que una planta medicinal hace como paciente. Porque no puedo yo indicar un proceso terapéutico si no lo he vivenciado. Seguramente muchos de ustedes ya lo han vivenciado, pero forma parte de esta formación el acompañamiento en ese proceso, que sea, por eso decíamos al principio, saber y sabor, ¿sí? Conocimiento intelectual y conocimiento experimental, vivencia. Esa sería la dinámica global de la formación. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, claro. Sí, yo tengo una duda. No sé si forma parte del curso y no corresponde que la haga ahora, pero me quedó haciendo ruido eso de que puede a una persona no hacerle bien determinada hierba. O sea, Claro. Cada planta, y forma parte del curso, forma parte, cada planta vamos a aprender las contraindicaciones, las advertencias de cada una de las plantas. por ¿Sí? ejemplo, yo, yo estoy tomando té de cúrcuma con jengibre. Voy a aprender en el curso si está bien para mí Exactamente, y antes de indicárselo a otra persona, tener en cuenta también las características. exactamente. Por eso vamos a aprender a hacer anamnesis y a leerlas. Ahora entendí. ¿Sí? No todo es igual para todos. No todo es igual para todos. Las plantas son maravillosas inteligencias
que solamente dan un servicio amoroso, que están aquí para asistirnos, acompañarnos, nutrirnos, sanarnos. ¿Mm? Pero no todos los organismos pueden recibir esos estímulos. Gracias. A usted, señora. Moni. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Se trabaja con plantas autóctonas, o sea, con plantas que tenemos a nuestro alcance, o va a haber plantas que van a ser teoría y no las vamos a poder manejar? Son todas plantas Me- nuestras. Son todas plantas gracias. nuestras. Habrá alguna que otra, pero que se consigue, Ajá, como el o sea, hay algunas que no son nacionales o no son bien. regionales, que se consiguen, pero el 98% o 95% de las plantas son plantas de aquí, accesibles. De hecho, a mí me interesa mucho también que puedan llegar a hacer la síntesis de entender que hay plantas que sirven para muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso hace más eficiente y racional el uso de los recursos naturales. Ujú. Sí, Que, sí, por sí. ejemplo, una planta como un eucaliptus, que lo tenemos para el sistema respiratorio, también me trabaja el sistema digestivo, también me trabaja el sistema urinario, entonces yo sé que con un eucaliptus resuelvo bioenergéticas conflictivas en esos tres sistemas. Después a lo mejor habrá algo muy específico que le sumaré a alguna otra planta. Si yo sé que un diente de león me va a regular la energía de la madera, me va a regular la sangre, me va a regular la energía de la tierra, por ejemplo, entonces sé que esa planta la tengo para usar en distintos sectores del cuerpo, en distintos propósitos del cuerpo. Entonces es interesante también poder ver eso, porque si no es como desaprovechar también la energía de las plantas, ¿no? Y entonces uno lo que busca es hacer una síntesis también de consumo para ser ecológicamente responsables con nuestra intervención. ¿Mm? Tiene un concepto de ecología y de economía también. Sí, 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 sí. Sí, porque, por ejemplo, está bien, aparte de la pregunta que hice, a veces hay personas que, por ejemplo, el jengibre lo usan así porque esto, porque el otro, pero en sí también es como que levanta un poco la presión, o sea que también tiene su contraindicación, no es una cosa que vamos a tomar todos jengibres porque es bueno, porque nos hace bien para la tos, poner una suposición. Tal cual, tal cual. No, sí, no, era la respuesta, lo que quería saber, si íbamos a trabajar con plantas que podíamos tener acceso. Ujú. Listo, Sí, claro, gracias. podemos transformar nuestra realidad. La idea es que seamos agentes de cambio. Y para ser agente de cambio tiene que estar el conocimiento accesible y práctico para poder usarlo. Por ejemplo, el jengibre que vos contabas, Moni, compartías ahora. El jengibre, si lo tomo fresco, tiene tropismo. El jengibre tiene tropismo en el metal y en la tierra. Son sus dos áreas de acción. Después, por principios activos, es antioxidante y tiene otras propiedades, pero desde el enfoque de la medicina china, para sanar, porque yo consumo hierbas por dos situaciones, para englobar el concepto. Por un lado, acompañando un proceso cotidiano, ¿sí? Me duele, me levanté medio descompuesta porque anoche tuve una juntada de amigos y comí un poquito de más y hoy estoy pesadita del hígado, tengo síntomas nauseosos, y entonces me voy a hacer una infusión de hierbas o me voy a tomar unas tinturitas madres si las tengo preparadas para regular mi hígado, mi sistema digestivo. Hoy, mañana, eso es un uso botiquín maravilloso. Pero si yo quiero tratar un hígado graso, necesito hacer un proceso. Y en ese proceso la planta se toma por un tiempo. El jengibre no me va a hacer nada si yo me tomo un tecito hoy ralladito porque estoy un poquito congestionada con limón, tengo hipertensión. No me pasa nada, una tacita, dos tacitas. Pero si yo tengo que hacer un proceso terapéutico con el jengibre, sí me va a pasar. ¿Sí? Entonces, el jengibre, por ejemplo, tiene acción desde la medicina china en la tierra y el metal. Pero si a su vez yo lo consumo fresco, va al metal fundamentalmente. Pero si yo lo consumo seco, va a la tierra. Entonces también tengo que ver cómo lo voy a consumir en función de lo que yo quiero lograr. Si yo quiero, por ejemplo, tengo una deficiencia a nivel de la energía de la tierra, anemia, astenia, ¿sí? Entonces salgo de un proceso de una enfermedad prolongada, o de una cirugía, o de un proceso de mucho estrés en donde mi energía bajó, digamos, un momento difícil donde mi energía bajó, estoy asténico, falta de energía, deficiencia de sangre, etcétera.
Bueno, entonces puedo tomar un jengibre que es tónico de la tierra, pero para que sea un tónico efectivamente de la tierra, lo tengo que tomar en polvo. ¿Sí? Preparada la tintura madre o en infusión en polvo. Si yo quiero resolver un conflicto a nivel de ¿qué hace el jengibre? Expulsa el factor patógeno viento frío del cuerpo. ¿Qué es el factor patógeno viento frío? Hace frío, salgo desabrigada, tomé frío y me agarro rinorrea, me duele el cuerpo, empecé a estornudar. Factor patógeno viento frío que acaba de penetrar el cuerpo. Si yo eso no lo libero, se va a transformar en una patología de calor en los pulmones. Se va a ir en una bronquitis o una gripe muy purulenta. Incluso casos más graves. Entonces ahí lo tengo que tomar fresco, preferentemente. ¿Sí? No quiere decir que de la otra forma no haga efecto, pero para que sea un contundente efecto expulsante, por ejemplo, de ese caso que les acabo de dar, y me rayo una buena cantidad de jengibre en una taza de té, o me tomo las tinturas madres y hago un proceso de varios días, porque tengo que ayudarlo al cuerpo a sacarlo. ¿Qué estoy haciendo cuando yo tomo la medicina de las hierbas? Cuando tomo hierbas, no estoy agarrando este proceso así, lo estoy tirando a lo que me esté sucediendo. Yo le estoy diciendo a mi cuerpo, trabajemos para resolver este desequilibrio y aprende, recordá, conectate con tu propia naturaleza de madre tierra, hacer proceso de sanación y reequilibrio, aprende y recordá, aprende. Siempre estamos en un enseñaje, aprendo y enseño, ¿sí? Recuerdo y enseño, aprendo y enseño. Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo procesos de reequilibrio, yo siempre uso la palabra reequilibrio porque me gusta más que la palabra sanación, ¿sí? Porque para nosotros estamos en un permanente movimiento del yin y el yang. Cuando se va, y eso también lo vamos a estudiar, cuando se produce una desarmonía marcada, ya sea plenitud o deficiencia de alguno de los elementos, ese equilibrio dinámico se rompe y se transforma en un desequilibrio que es patológico. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer con los procesos fitoterapéuticos es ir acompañando ese proceso de ese reequilibrio, ese movimiento de los 5 elementos, ¿sí? Y tengamos presente que si bien nosotros vamos a estar trabajando en un cuadro, en un síndrome, en un elemento principalmente, va generando efectos cascadas, ¿sí? Por ley de 5 elementos. Va generando movimientos que también hay que aprender a acompañarlos. Así que de eso se trata. Una consulta. ¿Esto se puede aplicar en niños también? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a aprender las dosis para adultos, las dosis para niños, las dosis para los que tienen la tercera edad, las dosis para inmunodeprimidos, para los distintos estados de la persona. Hay plantas que no se pueden dar, qué plantas nunca se dan. Hay ciertas plantas que como no hay tanta evidencia científica en cuanto a su efectividad, a no tener contraindicaciones en términos generales, por ejemplo, embarazada generalmente tiene casi todas las plantas contraindicadas, pero por el mismo proceso del estado del embarazo, ¿verdad? Entonces también Bien. los niños en general, menores de 4 años, también tienen casi todas las plantas contraindicadas, porque no hay evidencia suficiente científica sobre que no haya riesgos de las plantas. De todos modos, nosotros vamos a estudiarlo todo eso. Bien, perfecto. ¿Y esto complementa los tratamientos tradicionales? Digamos, si una persona está con una enfermedad grave, digamos, con medicación, con quimioterapias y demás, ¿es un complemento que ayuda, digamos, a... Bien. Las plantas tienen muchas funciones y vamos a aprender a usarlas para todas las funciones. Una de las funciones es el restablecer el equilibrio, ¿sí? Es decir, el proceso, vamos a usar la palabra sanar, reequilibrar, intentar volver lo más cercano posible al proceso ideal o de armonía y de equilibrio, ¿sí? A veces hay situaciones, nos va a pasar en la vida, que hay situaciones en donde cuando la persona llega está en un proceso en donde ya es muy difícil volver o no se puede volver al 100% a un estado de plena armonía, pero sí vamos a lograr mejorar sus indicadores, generalmente que le reduzcan las dosis, es muy típico eso cuando hacen un proceso terapéutico, que le reduzcan o que le eliminen. Nosotros nunca vamos a eliminar ninguna dosis, porque nosotros vamos a acompañar procesos en ese caso. Pero además, también podemos acompañar procesos fortaleciendo el sistema inmunológico, depurando la sangre,
restaurando los daños colaterales de los tratamientos, y creo que estamos en un momento en la humanidad donde el desafío es integrar, no separar. Integrar la medicina alopática, científica, con la medicina holística o espiritual. Y entonces aprovechar las bondades que las dos medicinas nos dan, dejar de, esta es una apreciación personal, es dejar de luchar y entender que a veces el cuerpo necesita los químicos, y que además nosotros vamos a abordar a personas que en términos generales suelen llegar a estos procesos porque no les ha ido bien en otros lados. No están en el camino, a lo mejor tan comprometidos como cada uno de ustedes está. Entonces, a estos desafíos de incorporar alternativas naturales, son procesos que son más lentos, que llevan más tiempo, ¿verdad? No es lo mismo una pastilla para el dolor de cabeza que me tomo, que me lo saca en media hora, que un té de romero que me va a llevar unas horas. Me va a ir aliviando de a poco, porque trabaja a nivel de la zona, descomprimiendo tensión, liberando. Entonces yo me tomo una pastilla, me saca el dolor en 45 minutos, y el romero capaz que estoy toda la mañana o toda la tarde o un día trabajando esa energía, y entonces también hacemos esto, ¿no? Del acompañamiento. Por lo tanto, trabajamos en prevención, trabajamos en depuración. La prevención es fortalecer, es de primero limpiar y depurar, luego de fortalecer. Cuando nosotros hablamos de fortalecer, no hablamos solamente del sistema inmunológico, hablamos de tonificar los órganos. Trabajamos también en procesos, en el proceso de restablecer y tonificar los órganos, también se hacen muchas mejoras en las situaciones que cada persona esté transitando, incluso aunque no esté con un proceso de desequilibrio, sino que medianamente no tenga ningún diagnóstico. Cuando uno empieza a incorporar las plantas en su vida, va produciendo cambios. De hecho, yo tengo muchas personas que, saliendo de un proceso difícil de salud, siguen apostando a la medicina tradicional china y siguen consumiendo sus hierbas todos los meses, y hacen su sesión de acupuntura y de hierbas, o solo de hierbas y alimentación, depende, porque entendieron y porque pudieron vivenciar el proceso que hicieron, y porque quieren mantenerse en ese estado energético. ¿Sí? Entonces ahí también es un rol muy importante que nosotros podemos hacer, que podemos jugar, que es trabajar en la prevención y en la concientización. ¿Sí? Entonces, cuando las personas experimentan estos procesos, en general suelen tener una continuidad, ¿no? Porque se sienten tan bien que a lo mejor no entienden mucho qué es lo que vos le estás dando para tomar, pero les hace bien. Y uno lo que hace es mantener la armonía, digamos, lo más posiblemente armónico esa vida, esa energía, mejor dicho, ¿sí? Que no depende solamente de eso, porque también va a depender de los hábitos de la persona, va a depender de otras cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros contribuimos a ese nivel. Gracias. Una pregunta en el chat, Sil. Quería saber si va a haber prácticas de realizar, por ejemplo, una pomada para dolores, una tintura madre, etcétera. Pregunta Janina. Sí, vamos a usar, les voy a enseñar a hacer todas esas cosas. Tinturas, infusiones, pomadas, aceites, bueno, emplastos, cataplasmas, ungüentos, lavajes, óvulos, todo, distintas formas, distintas opciones de usar la medicina. Una pregunta, por favor. Un poquito técnica o de organización. ¿Hay alguna posibilidad? Yo sé que el horario, en principio el día y horario de cursada es el lunes de 19 a 21. Y justamente en ese horario yo no puedo estar presente, y a mí me gustaría estar presente en las clases, por la posibilidad de interacción con mis compañeros, con vos. ¿Hay alguna remota posibilidad de que se pueda cambiar el día? No, de ninguna manera. No, porque la estructura y el organigrama de actividades es
tendría que suceder un evento, no sé, Flavia, que todo el mundo pida eso. Pero no, es Vamos, complicado. compañeros. Por la grilla de actividades que tenemos, la agenda. Nosotros con Era mucho el único día libre que teníamos. tiempo Era planificamos el, nuestro tiempo. Queda Eh, grabado. sí, claro, queda grabada. Bueno, entonces, ¿cuál sería la instancia que yo voy a tener para después? O va a haber alguna instancia mensual o algo como para que, o una instancia privada o particular, o cuál es el momento donde yo puedo plantear alguna duda, o Tenés el grupo de WhatsApp, que es un grupo va a de haber un grupo de estudio. WhatsApp. Ah, Sí, claro, buena tu pregunta, Gaby. Nosotros por cada formación que damos, armamos un grupo de WhatsApp que es un grupo de estudio. bien, bien, ¿Sí? Es bien, decir, ahí se perfecto. comparten contenidos de la formación Bien, y son muy activos. Son grupos donde es muy activos, casos, preguntas, explicaciones. Siempre fomentamos que se use ese canal porque a todos nos sirve la consulta del otro. ¿Sí? Siempre, siempre. Y nosotros lo contestamos permanentemente, estamos permanentemente contestando. No es que tu consulta va a quedar para el otro día. Yo me puedo demorar en contestarte si es que no, estoy no, justo en pero si no, yo tengo el teléfono ahí al lado todo el tiempo y el que ha hecho cursos conmigo, con Flavia, sabe que somos de contestar ahí nomás, en el momento lo más rápido posible. Eh, no. y No hace falta eso. Simplemente saber que está el grupo y uno puede plantear ahí e interactuar con todos. nosotros, Bueno, sí, 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 sí. claro, Sí, es perfecto. para eso. Es para eso, para las preguntas, para las dudas, para compartir cosas que tienen que ver con el contenido. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Eh, bueno, y vamos a ir viendo temas prácticos seguramente, ¿no? Eh, casos concretos me refiero, ¿no? Porque que se traigan como ejemplos. Claro, sí, sí, claro. En la última etapa, porque es mucho lo que hay que estudiar. Claro, seguro. Avanzando vamos a ir viendo, claro, sí, seguro. Además, yo les enseño en cada planta las patologías que trata. O sea, no solamente los elementos, sino en el elemento tierra, qué patologías Claro, trata. ¿Cuáles claro. son las patologías hepáticas? Porque nosotros, la persona muchas veces llega ya con una patología, ¿verdad? Tengo tal cosa. Entonces nosotros vamos a aprender, como son tantas las patologías y cada vez hay nuevas, es Sí. como que es un infinito que no termina. Entonces lo que nosotros vamos a aprender es a mirar las patologías desde los signos y síntomas. ¿Qué es esto? A ver cómo se manifiesta. Y en función a cómo se manifiesta, qué características, cuáles son los síntomas de esta patología. Tal, dolor, bla, 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 bla. Bueno, esto corresponde a un síndrome de bloqueo del chi. ¿A dónde está el bloqueo? Claro. En el vaso, en el ¿dónde está? ¿Sí? Y entonces en función, eso todo, ya el mismo estudio de cada planta son todos casos prácticos, porque tiene la parte técnica, la ficha de la planta, su nombre, de dónde es, cuándo se siembra, cuándo se recolecta, toda la parte técnica, ¿no? Los principios activos que hacen, la formulación de la medicina tradicional china, lo que hace según la medicina tradicional china y cómo se clasifica, y después en cada elemento, según la medicina china, qué patologías. Entonces cuando uno entra elemento tierra de jengibre, uno va a decir trata tal, y después se ven las contraindicaciones y la dosificación de cada una de las plantas. Sí, yo particularmente tengo un libro de Requena de hace muchísimos años de fitoterapia, pero es muy confuso porque mezcla muchas cosas, mezcla eh, muchos síntomas, es como que está como difícil de identificar realmente para qué sirve cada planta. Entonces, bueno, tengo la expectativa de poder en este curso profundizar de, de manera que, bueno, que todo eso se vaya aclarando y poder, más allá de poder utilizar las plantas que uno normalmente, cada uno tiene su plantita, ¿no? Que usa, manzanilla, nencia, diente de león, cualquier plantas que ya son como compañeras de vida de uno.
¿Cómo? Forman parte de ¿Cómo? uno. Sí, 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 aliadas, son plantas aliadas de verdad. Pero bueno, hay muchas otras que están ahí y que seguramente tienen un montón de cosas para aportar. Y este curso me parece maravilloso porque, bueno, abre la perspectiva y desde la medicina china, que es única para ordenar todo este lío de síntomas y todo todo este lío de incomprensible a veces desde cualquier punto de vista, pero que cuando uno tiene los elementos de la medicina china puede eh, rápidamente entender de qué se trata, ¿no? Así es. Así es. La primera parte de Rápidamente, la... digo, es muy complejo, pero rápidamente en el sentido de que da parámetros tan claros, ¿no? Con unos criterios tan claros que uno puede vivenciar, como vos decías antes, que todo se hace como más accesible. Así es. En la primera parte de la formación nosotros vamos a empezar un poco de atrás para adelante en cuanto a lo que es el diagnóstico, porque vamos a empezar a conociendo cuáles son los síndromes. ¿Qué quiere decir una estasis? ¿O qué quiere decir un bloqueo de chi, de sue? ¿Qué quiere decir un tan humedad? ¿Qué significa eso y cómo se descompone, ¿no? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué partes del cuerpo se manifiesta? Entonces vamos a tirar un mantel gigante sobre la mesa así, un rompecabezas ordenado, pero un rompecabezas al fin, y vamos a empezar a interactuar y a conectar los contenidos a medida que vamos avanzando y vamos viendo el chi, vamos viendo los líquidos orgánicos, vamos viendo la sangre, y vamos viendo la madera, y vamos viendo cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, a medida que vamos haciendo eso, vamos a ir entrelazando esos síndromes siempre, y luego cuando vayamos estudiando las plantas, vamos a ir haciéndolas también desde la observación de los 4 métodos de diagnóstico, ¿no? Entender, aplicar en cada planta la observación, la clasificación, es decir, y siempre estar observando y aprendiendo de lo que estamos viendo desde un lugar también clínico, porque eso forma parte de la práctica. Si yo digo, esta planta sirve para esto, para esto, para esto, bien, pero ¿y a ver qué es esto? A ver, si yo empiezo a decir esta patología, esta patología, esta patología, a ver qué es lo que son estas patologías, cómo se manifiestan. Entonces empezamos a abrirlo desde ahí y cada planta es un ejercicio práctico, porque vamos viendo la parte estructural de la planta desde el enfoque alopático, desde el enfoque de la medicina tradicional china y después, ¿qué hace en realidad? ¿Cuándo la uso? ¿Qué uso si tengo una hipertensión? ¿Qué uso en una bradicardia? ¿Qué uso ¿Qué uso? ¿Qué planta uso? ¿Por qué la uso? Entonces vamos a ir viendo eso en cada uno de de cada una de las plantas. Y cada análisis de eso es un análisis práctico. Si yo entiendo la etiología y la etiopatogenia de una gastritis, o entiendo que una gastritis es el mismo diagnóstico que aftas en la boca, digo así, ¿cómo? Se resuelve de la misma manera. El foco va hacia el mismo lugar. Son sintomatologías que son unas maneras diferentes, son son 2 cartas distintas del mismo mazo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a aprender, que cuando vayamos transitando en el camino, vayamos desarrollando este ejercicio de mirar las patologías y los síntomas y todo lo que se presenta desde la medicina tradicional china y viendo cómo esas plantas van haciendo qué. ¿Mm? Porque hay muchas plantas para el hígado, pero algunas son frías y otras son calientes. Unas son amargas y otras son ácidas, son distintas, son para el hígado, pero no cumplen las mismas funciones. Unas son 100% ácidas, otras son ácidas, amargas, combinados los sabores, ¿no? Unas son frías, otras son calientes, otras ascienden, otras descienden, entonces no es para el mismo propósito. Sí, son todas para el hígado. Ay, de carqueja, sí, pero no se usan todas para hígado graso. Si yo un hígado graso le doy un cardomariano, lo voy a complicar. ¿Sí? Porque desde el síndrome, desde el análisis de los síndromes, el hígado graso tiene una implicancia de calor interno. Estancamiento, calor. Humedad con calor. Si yo le doy una cardomariano que es caliente, voy a ponerle más leñita al fuego. ¿Se entiende?
la persona no la va a pasar bien. En ese caso tengo que dietarle una planta que tenga energía fresca o fría, que tendré que ver si la persona, independientemente de ese diagnóstico, tiene características yin o yang, porque si tiene características yin, no le voy a dar tan fría a la planta, porque lo voy a congelar, ¿me entiendes? Tengo que ver una neutra, o una fresca, o una fría con una cálida que me baje la energía de la fría. De esa manera vamos a estudiar las plantas. Si se animan. Quiero hacer acotación para los que no te conocen, Silvana. Acá hay algunos que ya han hecho cursos con vos, pero hay algunos que no te conocen. Entonces quiero comentarles el don, porque realmente es un don que tiene Silvana, que es la didáctica, la docencia, la capacidad para explicar lo complejo de una manera simple. Entonces, por ahí, para los que nunca se han acercado a la medicina china y la están escuchando ahora hablar en chino, literal, incomprensible, ¿no? Para los que nunca se han acercado, le escuchan decir todas esas cosas raras y dirán, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero realmente, debo decirlo porque es una gran virtud que tiene Silvana, que es esta capacidad de bajarte, ¿no? Con un lenguaje claro, práctico, con ejemplos, ¿no? Ella tiene mucha capacidad para que entiendas sí o sí. Así que bueno, la verdad es que me parece muy interesante, sobre todo la gran cantidad de personas in- que están acercándose a esta medicina. Me parece maravilloso. No voy a decir que está de moda, porque tampoco tiene que ver con eso, sino que hay una corriente, ¿no? Hay una corriente de una nueva conciencia que está haciendo que muchas personas empiecen a acercarse a estos caminos de la medicina natural. Y bueno, Silvana tiene mucha experiencia, tiene muchos años no solamente de estudio, sino de haber vivenciado en ella misma. Eh, no les ha contado hoy su historia, seguramente en algún momento lo hará, quizá, si bien pueden ver el vivo que subimos a Instagram. Y al haber vivenciado es cuando las cosas realmente se pueden transmitir desde la propia experiencia. Que no es lo mismo enseñar algo que leíste en un libro, que estudiaste, ¿no? No es lo mismo cuando vos lo pasaste por tu cuerpo, cuando hiciste una transformación real y lo podés transmitir desde tu propia experiencia. Eso es lo más maravilloso, que yo, como en algún momento paciente de Silvana, esto lo digo siempre, porque ha sido algo hermoso escucharla hablar de las plantas como si fueran seres, son seres, ¿no? Pero ella te habla de las plantas como si fueran personitas, ¿no? Eh, con un cariño, con un amor y con una manera de transmitirte esto, yo lo viví, ¿no? Esto yo sé cómo se siente, ¿no? Así que bueno, es muy, muy hermoso, lo digo no, desde el lugar de receptora, ¿no? No de profesora, sino de receptora. Así que bueno, eso quería acotar y también responderle a Paz, que ha dejado un mensajito acá en el chat. Dice Susana, doy fe de la didáctica de Silvana. Y Clau dice totalmente de acuerdo. Así que bueno, acá tenés tus alumnas que dan fe de tu didáctica. Sí. Y le respondo a Paz, que dice,
horarios, días y tiempo. Bueno, la formación dura 1 año y las clases son en vivo los lunes de 19 a 21 horas Argentina. Eso va a ser los horarios todos los lunes. El que no puede estar en vivo, después se les va a mandar la grabación. Esto también lo quiero aclarar, en la cuestión técnica, las grabaciones de las clases se van a mandar con el enlace de Zoom, ¿no? De la grabación de Zoom, se van a subir a un Drive y se les va a mandar el enlace del Drive para que ustedes puedan, por mail, ¿no? Para que ustedes puedan descargarlo o, bueno, tenerlo para siempre, digamos, de la manera que cada uno elija. Lo pueden descargar y lo van a tener para siempre. Esas grabaciones no se eliminan, no se pierdan, pero ustedes las tienen que ir descargando para que las puedan conservar siempre. ¿Mm? Es una cuestión técnica que es importante para que la tengan en cuenta. Muchos se preocupan de que a veces hay cursos que tienen un tiempo de vigencia las clases y después las borran. Bueno, en este caso no, ustedes las pueden descargar y las van a tener para toda la vida, ¿sí? Y el material de las clases que da Silvana son PDF y PowerPoint, ¿no? Entonces, con ese material que va a estar pasado ambos a PDF, también les va a ser enviado, también lo pueden descargar, ¿sí? Esto es muy importante, porque muchas veces, como digo, se pierden los materiales de los cursos y esto lo pueden tener para siempre. Y bueno, finalmente van a tener un tiempo para rendir examen posterior. Eso no lo recuerdo de memoria, Sil, no sé si vos te acordás qué tiempo tenían 3 meses, me parece que era, para rendir examen, no me acuerdo. Bueno, pero está el Está en reglamento, el el curso tiene... reglamento. Sí, está en el reglamento, sí, cualquier cosa le piden a la SECRE porque no quiero hablar de más. Hay un tiempo en que ustedes van a tener desde que finalice el curso, para rendir el examen, para que puedan estudiar y demás. Mientras tanto va a estar abierto el grupo de WhatsApp para que mientras van preparándose para el examen pueden hacer todas las interconsultas, ¿no? En el grupo, con la profe, entre compañeros y demás. Y bueno, y van a certificar, como si ustedes ya han pedido la información, seguramente Ani, que es nuestra secretaria, ya se las debe haber pasado, certifican como fitoterapeutas en herbolaria china y tenemos un aval muy importante que es la Universidad de la EBRAMEC, que es la universidad más grande de medicina china en Latinoamérica, de reconocimiento internacional, y la EMECLA, que es la escuela que está asociada y que nosotros tenemos el aval de ellos como escuela NEITAM. Ahí dice Ani, acá está Ani, dice que sí, son 3 meses. Gracias, Ani. ¿De qué tipo será el examen y cuántos exámenes son? Dice Liliana Sil. ¿Querés responderle vos? Es un examen final teórico-práctico, un teórico escrito y un práctico por Zoom, individual. Tiene una instancia de trabajo en la casa que tiene una guía de preguntas que es una integración, que en realidad es una instancia de integrar los conocimientos, y después se hace en base a ese examen un Zoom y se rinde, digamos, en vivo, lo vamos rindiendo, vamos tomando ahí en vivo teoría, cuestiones prácticas, casos, vamos a ir viéndolo en el examen. Y durante el curso estos trabajos que vamos a hacer de integración de contenidos, que son trabajos prácticos, que son para ustedes, para que les vaya quedando consolidados los contenidos en bloques ordenados para facilitar luego después el estudio. El examen es individual, chicos, no es Ok, grupal, es muchas individual. gracias. Gracias por responder.
Bueno, espero no haberlos asustado, no era la idea, Flavia, ¿los asusté? No, para nada. No, Yo abro Carlos, el paraguas por las dudas. por ahí fui muy rápida, como hablo muy rápido, pero me van a entender. Solo me tienen que decir, para un poquito. Pero lo van a disfrutar, van a amar las plantas. Bueno, si tenemos un minutito más, Fla, o estamos ya con el tiempo. Sí, sí, lo que necesites, Bueno, sí. yo llegué a la medicina tradicional china a los 36 años, explosionada, implosionada y detonada, con 20 kilos de sobrepeso, estrés, un hígado que me explotaba y me zapateaba la cabeza todos los días, porque así era, una vida muy, muy tensa, muy estresada. Yo estudié y me dediqué 20 años a la administración de, no, menos, 15 años a la administración de empresas. Y en ese camino de búsqueda siempre trabajé en la industria de la salud, rodeada de médicos y de toda la farmacología que se les pueda ocurrir. Y bueno, un día dije, no, tengo que encontrarle la vuelta y llegó la medicina china. Hice un proceso de autosanación y al tercer año de ese proceso empecé a estudiar. Como hobby, para mí, como estilo de vida, para mi familia, para mis hijos, porque yo quería que todo el mundo tuviera la oportunidad de experimentar lo que yo había experimentado. Tuve una terapeuta maravillosa que me acompañó y me contuvo en las crisis curativas, como diciendo, báncate helada, se te va a pasar, pero que realmente era tanta la confianza y yo veía tantas evoluciones en mí, que ese báncate helada, que ya se te va a pasar, era suficiente. Por supuesto que siempre me ajustaba y me daba otras indicaciones, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar como hobby para mí y poco a poco la vida me fue llevando a ese camino y se fue ordenando la energía. El proceso no fue sencillo porque implicó muchos cambios de vida, muchos hábitos, dejar cosas, profesión, empresa, matrimonio, varias cosas quedaron en el camino, entre otras cosas más. Pero fue un camino de recolección, de volver a mí. A mí la medicina tradicional china me ayudó a volver a mí, por lo menos más cerca. No sé si todavía llegué a la recámara privada, pero un poco más cerca. Y las plantas medicinales son seres maravillosos, son conciencias, son inteligencias, son vibraciones, sabiduría. Y cuando uno toma una planta medicinal, está tomando vida, está tomando sabiduría, está incorporando. La planta nos recuerda lo que ya sabemos, porque ya hemos sido en nuestra evolución como seres, como en nuestra evolución espiritual. Ya hemos sido mineral, ya hemos sido plantas, ya hemos sido animales y ahora estamos en la versión humana. Entonces, es un recordar. Este camino es un recordar del cual vamos a meter la parte más moderna y desarrollada del ser humano, que es la mente, que tenemos digamos, un tiempo de aprender a estudiar, ese tipo de cosas, pero lo vamos a hacer súper didáctico porque es imposible acordarse los nombres botánicos de todas las plantas. ¿Sí? Hay cosas que son interesantes tenerlas clasificadas y organizadas porque no hay forma de que en una mente puedan entrar el detalle de la combinación de sabores y energías y tropismo de memoria de tantas plantas, pero sí tenemos que aprender a sistematizarlas. Y eso es lo que vamos a hacer en la formación. ¿Sí? También sistematizar los contenidos, agruparlas, las vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar por energía, entonces vamos a estudiar las plantas frías, después vamos a estudiar las plantas calientes, vamos estudiándolas por bloques, ¿sí? Vamos a ir viendo después de las plantas frías, cuáles son de la madera, cuáles son del metal, vamos a ir aprendiéndolas en compartimentos y luego las vamos a comenzar a integrar. Un desafío muy bonito, espero no haberlos asustado. Flavia, me dejaste mal, ahora me quedé compungida. No, a mí me daba miedo eso. A mí me da miedo eso. ¿Qué, Pati? No poder acordarme de los nombres, relacionarlos. En un examen no te voy a preguntar el nombre botánico de una planta. No, pero en general, en el aprendizaje. No, por eso siempre se busca, igual que cuando se estudia puntos de acupuntura, se busca, no sé, cuando uno no se acuerda todo de memoria, sí sabe dónde buscar. Es saber a dónde ir, saber cuáles son
Aquí hay que ordenar los conocimientos en contenidos, digamos, saber cuáles son las plantas que van a tal elemento, cuáles son las plantas, y sobre todo van a empezar a darse cuenta cuáles son las plantas que son más completas. Entonces, en una planta que es mucho más completa en cuanto en el sentido de las funciones que cumple, son esas grandes plantas que uno siempre termina utilizando, ¿no? Entonces vamos a ir también ordenando los contenidos para eso, para esto. Acá no se trata de memorizar, sí hay que estudiar, acá se trata de incorporar, se trata de sentir y de pensar la planta, de entender su ADN. Si yo entiendo el movimiento de una altamisa en el cuerpo, el recorrido, cómo camina el cuerpo la altamisa, ¿no? Una planta que uno la consume, va al agua, del agua sube a la madera, de la madera va a la tierra, de la tierra va al fuego, del fuego va al cerebro, del cerebro baja y saca toda la energía. Si uno entiende el movimiento que la planta hace en el cuerpo, ¿sí? Y qué tropismo tiene, qué sabor tiene, es fría, es amarga. Bueno, una planta fría y amarga es una planta depurante, enfriante, que me va a trabajar las plenitudes. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, entonces, ¿qué plenitudes? Y de los órganos por donde recorre, ¿sí? El riñón, la vejiga, todos los conductos relacionados con el agua, la vesícula, el hígado, el estómago, el corazón, el cerebro. Y entonces uno entiende cómo la planta se va moviendo y cómo la planta va movilizándose. La idea es esa, que nos hagamos familia de las plantas, ¿sí? Que no las interpretemos, sino que las incorporemos como familia, que generemos un vínculo con las plantas, que generemos familiaridad, que la dejemos de pensar como instrumentos para, ¿no? Sino como un medio. Gracias, maestra. Respondo a Tamara, que recién se une y está apenada por llegar al final, que no se preocupen porque estamos grabando la charla, así que los que no han podido estar, había personas que hoy querían, pero no podían por el horario, se las vamos a enviar. Así que lo único que tienen que hacer es escribirle a Ani y decirle, no pude estar en la charla, mándame la grabación y se las vamos a mandar. Así que quédense tranquilos. Los que quieran tener la grabación, simplemente se le piden a Ani y listo. Y la vamos a subir a YouTube. Les damos el enlace y listo. Está abierto para todo el mundo. Así que quédense tranquilos que nadie se la va a perder. Los que han llegado tarde pueden ver desde el principio y ya les queda. ¿Mm? Y bueno, y cualquier duda que surja después, que se queden ahí pensando, recalculando, y que tengan alguna pregunta por hacer, también le escriben a Ani y lo que sea necesario, ¿no? Si es algo muy específico de formación, le consultará a Silvana y demás. Pero tienen el medio de comunicación por WhatsApp directo y pueden consultar cualquier duda que tengan. ¿Mm? Y bueno, los esperamos para comenzar. Acuérdense porque estoy presuponiendo que ya han recibido la información de Ani, de que con la matrícula ustedes ya reciben el módulo introductorio. Entonces no se dejen estar, si van a inscribirse, porque así ya pueden ir leyendo ese material que ha preparado la profe para que arranquen ya introduciéndose en el tema. ¿Mm? Y ya los días previos se me fue el día de inicio. ¿Cuándo era? El 11 de agosto. 11. 11. Gracias. Unos días previos al 11 Ani va a armar el grupito de WhatsApp. Entonces ahí ya los va a ir agregando a todos los que se han matriculado y ahí ya vamos a conformar el grupo de inicio
y cuando estén, como digo, un par de días antes, se les va a enviar ya el primer apunte del primer módulo. ¿Mm? Así que bueno, hechas estas aclaraciones y agradeciendo nuevamente la presencia de todos hoy, les dejo un beso grande. Gracias, Sil, por esta hermosa propuesta y por todas las cosas lindas que nos contaste hoy. Nos vemos prontito. Nos vemos. Gracias. Gracias por Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Besitos, gracias. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Gracias.